Edgar Allan Poe, maestro del terror y el misterio, nos sumerge en un relato de suspenso marítimo con la caja oblonga. En este inquietante cuento, un narrador anónimo nos lleva a bordo de un barco donde la presencia de una extraña caja despierta dudas y sospechas. A través de un desarrollo pausado y envolvente, la historia explora el dolor, el duelo y el apego irracional de un hombre hacia el cuerpo sin vida de su esposa. Con una atmósfera de creciente tensión y un desenlace escalofriante, este relato nos recuerda la obsesión de Poe con la muerte y la fragilidad humana. Capítulo 1. Un viaje inesperado. El océano se extendía ante mí como un manto infinito de aguas oscuras. Su vaivén pausado golpeaba el casco de la embarcación con un ritmo hipnótico, casi fúnebre. La brisa salada impregnaba el aire con su esencia marina, mientras las gaviotas sobrevolaban el puerto de Nueva York, emitiendo graznidos que se perdían en el estruendo de la actividad portuaria. Era una mañana plomiza de finales de verano, cuando, por un asunto de negocios, me vi obligado a emprender un viaje en barco hacia Charleston, sin saber que aquel trayecto estaría marcado por el horror y la obsesión. Subí a bordo del Independence, un navío robusto, de apariencia digna pero no lujosa, cuya tripulación se mostraba eficiente y sobria en sus movimientos. No era la primera vez que realizaba aquella travesía, pero un presentimiento vago y sin nombre me invadió al colocar mis pies sobre la cubierta. Tal vez era el murmullo incansable del océano o el cielo encapotado que oscurecía el horizonte, pero una inquietud sutil comenzó a instalarse en mi ánimo. Los pasajeros, aún dispersos, recorrían la cubierta con la agitación de los primeros momentos antes de la partida. Algunos se despedían con abrazos efusivos, otros se aseguraban de que su equipaje estuviera a buen resguardo. Yo mismo revisé mi maleta de cuero, más por costumbre que por necesidad, antes de dedicarme a observar con detenimiento a quienes compartirían conmigo la travesía. Entre la variedad de rostros, vi a un grupo de comerciantes que discutían animadamente sobre negocios, a un caballero de edad avanzada con semblante adusto, acompañado de su hija, y a una pareja de jóvenes recién casados que se tomaban de las manos con una ternura que no tardaría en desgastarse con los años. Pero entre todos ellos, una figura en particular llamó mi atención. Era un hombre alto y delgado, de porte distinguido, que caminaba con paso mesurado por la cubierta, como si estuviera sumido en profundas cavilaciones. Llevaba un traje oscuro, más sobrio que elegante, y su expresión era de una melancolía casi palpable. Me resultó familiar, aunque tardé algunos instantes en reconocerlo. Era Cornelius Wyatt, un antiguo compañero de estudios a quien había visto por última vez varios años atrás. Recordaba con claridad su talento artístico y su fervorosa pasión por la pintura, así como su carácter reservado y taciturno, siempre inclinado hacia la reflexión solitaria. Lo que me resultó aún más curioso fue la forma en que estaba acompañado. A su lado se encontraban 3 mujeres, su esposa, una joven de complexión delicada, de grandes ojos oscuros y porte elegante, y 2 damas de mediana edad que, por su parecido con Wyatt, deduje que debían ser sus hermanas. Lo más peculiar, sin embargo, no era su compañía, sino el objeto que había sido transportado con sumo cuidado por la tripulación y que ahora descansaba sobre la cubierta, cubierto por una lona gruesa. Su forma alargada y rectangular me hizo pensar en un ataúd, aunque el simple pensamiento me pareció absurdo y lo deseché de inmediato. Pese a mis dudas iniciales, me acerqué a Wyatt con la intención de saludarlo y recordar viejos tiempos. Sin embargo, apenas pareció notar mi presencia. Al escuchar mi nombre, levantó la vista con expresión ausente, como si hubiera sido despertado bruscamente de un sueño lejano. Tras un breve momento de desconcierto, me estrechó la mano con una cortesía mecánica, sin el entusiasmo que habría esperado de un reencuentro entre antiguos amigos. «Es un placer volver a verte, Wyatt», dije con una sonrisa cordial. «Ha pasado mucho tiempo desde nuestros días en la universidad». «Sí, mucho tiempo», respondió él con voz apagada, como si su mente estuviera en otro lugar. Intenté continuar la conversación, pero su actitud distante me hizo sentir que cualquier esfuerzo era en vano. Su mirada se desviaba constantemente hacia la caja oblonga que yacía en la cubierta, y sus manos temblaban levemente, como si un temor latente lo consumiera. Justo en ese momento, la campana del barco sonó, anunciando que zarparíamos en pocos minutos. La tripulación se apresuró a cerrar las compuertas y los pasajeros se acomodaron en sus respectivos camarotes. Me despedí de Wyatt con la vaga sensación de que algo extraño pesaba sobre su ánimo. No era el mismo joven apasionado que recordaba. Había en él una sombra de sufrimiento, una carga invisible que lo encorvaba con un peso inhumano.
Mientras el barco se alejaba lentamente del puerto y las aguas se agitaban bajo la quilla, no pude evitar volver la vista hacia aquella misteriosa caja alargada. Algo en su forma, en la forma en que Wyatt la miraba, en la forma en que la tripulación la había tratado con tanto recelo, despertó en mí una curiosidad que pronto se transformaría en inquietud. Y así, sin saberlo aún, había comenzado mi viaje no solo a través del océano, sino hacia el corazón de un misterio que habría de perseguirme hasta el final de mis días. Capítulo 2. El encuentro con un viejo amigo. El viento marino rugía con fuerza sobre la cubierta del Independence, azotando las velas con su bramido insistente. El sol, ya oculto tras un manto de nubes grises, dejaba caer su luz mortecina sobre el océano, pintando las aguas de un azul acerado que parecía reflejar el ánimo melancólico de algunos pasajeros. Yo, sin embargo, no podía apartar mi mente del breve y extraño encuentro que había tenido con Wyatt. El barco se deslizaba con suavidad sobre el oleaje, pero en mi interior crecía una inquietud creciente, un desasosiego que no podía explicar con palabras. Desde el momento en que vi a Wyatt y su enigmática caja oblonga, sentí que algo invisible y ominoso flotaba en el aire, como un secreto ahogado en la profundidad de los mares. Decidí que, al caer la noche, haría un esfuerzo consciente por acercarme a mi viejo conocido, pues su actitud había sido tan distante que no podía sino suponer que se hallaba sumido en algún tipo de tribulación insondable. Pasé gran parte de la tarde recorriendo la cubierta, observando a los pasajeros con la vaga esperanza de que alguna conversación trivial despejara mis pensamientos. Sin embargo, en cada rostro encontraba un reflejo de la misma ansiedad contenida que parecía apoderarse de mí. Algunos miraban de reojo a Wyatt y a su extraña carga, otros murmuraban entre sí, intercambiando hipótesis que oscilaban entre lo absurdo y lo inquietante. Fue en medio de aquel clima de murmullos y miradas furtivas cuando noté que Wyatt se había retirado a su camarote, arrastrando consigo la caja oblonga con una devoción casi religiosa. No lo hizo solo, sino con la ayuda de los marineros, quienes parecían incómodos al manipular aquel objeto, como si el solo contacto con la madera pulida de la caja les helara la sangre en las venas. Observé con detenimiento mientras lo transportaban, y noté que Wyatt no dejaba de lanzar miradas furtivas a su alrededor, como si temiera que alguien más descubriera el contenido de aquel misterioso objeto. Mi curiosidad se transformó en determinación. Decidí que encontraría la manera de hablar con él, de arrancarle, si era posible, la verdad de su extraño comportamiento. Con este propósito en mente, descendí a los camarotes cuando la noche ya había caído sobre el océano. El pasillo que conducía a los alojamientos de los pasajeros estaba iluminado por faroles que oscilaban suavemente con el movimiento del barco. Los tablones crujían bajo mis pasos, y el aire olía a madera húmeda y salitre. Avancé con cautela hasta la puerta del camarote de Wyatt, donde me detuve por un momento, escuchando atentamente. No oí nada al principio, solo el murmullo lejano de las olas y el incesante crujir de la madera. Sin embargo, cuando estuve a punto de llamar a la puerta, un sonido inusual llegó a mis oídos. Un sollozo ahogado, seguido de un susurro tembloroso. No, no puedo, no debo. La voz era la de Wyatt. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Aquel tono desesperado, quebrado por la angustia, no podía provenir del hombre que una vez conocí. Algo había sucedido en su vida, algo que lo había transformado en aquella sombra doliente que ahora gemía en la penumbra de su camarote. Reuniendo valor, golpeé suavemente la puerta. Wyatt, llamé en voz baja, ¿soy yo? ¿Puedo entrar? Hubo un silencio largo, tan denso que el propio aire pareció volverse pesado a mi alrededor. Estuve a punto de darme por vencido, de alejarme y dejar que su sufrimiento siguiera siendo un misterio para mí, cuando la puerta se abrió apenas lo suficiente para que sus ojos aparecieran en la penumbra. No deberías estar aquí, murmuró con voz queda. No es un buen momento. Solo quiero hablar contigo, insistí. Me preocupa verte así. Por un instante, creí ver un destello de duda en su mirada, un instante fugaz en el que pareció debatirse entre el impulso de abrirse a mí y el deseo de ocultar su tormento. Finalmente, suspiró y me permitió entrar. El interior del camarote estaba sumido en una penumbra opresiva, iluminado apenas por la mortecina luz de una lámpara de aceite. El aire se sentía pesado, cargado de una fragancia indefinible, algo que me recordó vagamente al perfume de flores marchitas mezclado con el dulzón aroma de los ungüentos usados en los embalsamamientos. La caja oblonga estaba allí, reposando sobre un rincón de la habitación, cubierta por una tela blanca.
Wyatt se sentó sobre su litera y se llevó las manos al rostro, como si el solo hecho de hablar fuera un esfuerzo titánico. Dime la verdad, Wyatt, dije, con la voz más serena que pude. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué actúas de esta manera? Él alzó la vista lentamente, sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y algo más. Miedo, quizás. Hay cosas que es mejor no saber, respondió finalmente. Cosas que pertenecen a un reino más allá del entendimiento humano. Guard silencio, esperando que continuara. Pero Wyatt no dijo nada más. El sonido de la madera crujiendo en el barco pareció intensificarse, y sentí que la habitación se volvía más fría. No podía apartar mi mirada de la caja, de aquella forma inusual que se ocultaba bajo la tela blanca. Esa caja, empecé a decir, pero Wyatt levantó una mano, interrumpiéndome. No preguntes por la caja, dijo, con voz temblorosa. No intentes averiguar qué hay dentro. Una extraña sensación me recorrió el cuerpo, como si una advertencia ancestral y oscura acabara de ser pronunciada. Algo en su tono, en su expresión, me hizo comprender que no hablaba en un simple arrebato de locura o superstición. Salí del camarote con el corazón acelerado y la mente invadida por preguntas sin respuesta. Esa noche, mientras las olas me mecían en un inquieto duermevela, no pude dejar de pensar en aquellas palabras. No preguntes por la caja. No intentes averiguar qué hay dentro. Pero era demasiado tarde. La pregunta ya se había sembrado en mi alma. Capítulo 3. La sombra de la obsesión. Dormir aquella noche fue un acto imposible. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de la caja oblonga se erguía en mi mente con una presencia tan real que sentía su peso en mi pecho. La advertencia de Wyatt resonaba una y otra vez en mis pensamientos. No preguntes por la caja. No intentes averiguar qué hay dentro. Y, sin embargo, cuanto más me esforzaba por apartar la idea, más crecía dentro de mí un deseo insaciable, una obsesión irrefrenable que me empujaba hacia el abismo de la incertidumbre. El barco navegaba en medio de la noche, y el sonido del oleaje golpeando el casco se asemejaba al latido de un corazón gigantesco, un pulso monótono que marcaba el tiempo de mi creciente ansiedad. A lo lejos, el viento silbaba a través de los mástiles, y la madera del Independence crujía como si algo dentro de la embarcación estuviera vivo, respirando, acechando en las sombras. Cansado de dar vueltas en la cama sin conseguir un instante de reposo, me levanté y decidí salir al pasillo. La penumbra del corredor estaba apenas rasgada por la débil luz de los faroles, cuyos reflejos oscilaban como llamas danzantes sobre la superficie pulida de la madera. Todo estaba en silencio, excepto por el murmullo lejano de algunos pasajeros durmiendo en sus camarotes y el incesante lamento del viento. Caminé lentamente por el pasillo con la vaga esperanza de disipar mis pensamientos. Sin embargo, mis pies parecían moverse con voluntad propia, llevándome en una dirección concreta, hasta detenerme, sin saber cómo, frente a la puerta del camarote de Wyatt. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. No tenía intención de irrumpir en su habitación ni de forzar una conversación que él mismo había cerrado con su advertencia, pero algo dentro de mí, una fuerza oscura y persistente, me instaba a permanecer allí, a escuchar, a tratar de entender lo que ocurría al otro lado de aquella puerta. Y entonces lo oí. Un sonido leve, casi imperceptible al principio. Un crujido. Unrose. Como si algo dentro del camarote se moviera con lentitud. Contuve la respiración. El sonido se repitió. Un gemido ahogado, un susurro, y luego, un sollozo. Wyatt. Me incliné hacia la puerta, pegando mi oído a la madera. Su respiración era entrecortada, irregular, como si estuviera luchando contra algo que no podía ver. No, por favor, no, murmuraba en un tono tan bajo que apenas pude distinguir sus palabras. Un silencio sepulcral siguió a su súplica, y durante un instante creí que todo había terminado. Pero entonces, de repente, otro sonido emergió de la habitación. Un golpe. Luego, otro. Un golpe seco, profundo, como si alguien, o algo, estuviera dentro de la caja oblonga, golpeando la madera desde su interior. Retrocedí con un escalofrío recorriendo mi espina dorsal. Mi mente intentó encontrar una explicación lógica para lo que acababa de escuchar, pero nada tenía sentido. Quizás era el vaivén del barco, la madera acomodándose, una alucinación provocada por mi insomnio y mi creciente obsesión. Sí, eso debía ser. Pero entonces lo oí de nuevo. Gulp, gulp, gulp.
Salí corriendo de aquel pasillo, sintiendo que la oscuridad me perseguía con garras invisibles. No me detuve hasta llegar a la cubierta, donde el aire frío me recibió con un bofetón gélido. Respiré hondo, tratando de calmar mi pecho agitado. A mi alrededor, el océano se extendía como un abismo insondable, negro como la muerte. El cielo estaba despejado, y las estrellas titilaban con un fulgor indiferente. Me apoyé contra la baranda, sintiendo la solidez del barco bajo mis manos, y traté de convencerme de que todo había sido producto de mi imaginación. No fue real, me susurré a mí mismo. No fue real. Pero, en el fondo de mi alma, sabía que me estaba mintiendo. El encuentro con el capitán. Después de varios minutos intentando recuperar la compostura, me percaté de que no estaba solo. A unos metros de distancia, cerca del timón, el capitán Hardy observaba el océano con los brazos cruzados y el rostro sereno. Era un hombre de mediana edad, de complexión robusta y semblante curtido por años de experiencia en alta mar. Sus ojos, oscuros e impenetrables, reflejaban la sabiduría de quien había visto cosas que prefería no recordar. Decidí acercarme a él. ¿No puede dormir, señor?, preguntó sin apartar la vista del horizonte. Parece que no, respondí con una sonrisa tensa. El océano tiene una forma peculiar de mantenernos despiertos, ¿no cree? El capitán asintió lentamente, como si entendiera el verdadero significado de mis palabras. Los barcos son lugares extraños, dijo después de un momento. En el mar, lejos de la tierra, los hombres cambian. Algunos encuentran la paz, otros descubren cosas en su interior que preferirían no haber visto jamás. Su comentario me provocó un escalofrío. Capitán, ¿sabe algo sobre el señor Wyatt? El hombre tardó en responder. Es un hombre reservado, dijo finalmente. Ha viajado antes en este barco, aunque nunca lo había visto tan inquieto. ¿Y la caja?, pregunté sin rodeos. ¿Sabía que la traería a bordo? El capitán volvió su mirada hacia mí, y por un instante creí ver un destello de algo parecido a la preocupación en sus ojos. Todos los pasajeros tienen derecho a traer consigo su equipaje, siempre y cuando no represente un peligro para la tripulación o los demás viajeros. Pero, no se haga preguntas que no quiere responder, me interrumpió con tono grave. He navegado durante muchos años, y he aprendido que hay misterios que es mejor dejar en paz. Su advertencia me recordó a la de Wyatt, y un nuevo escalofrío recorrió mi cuerpo. El capitán suspiró y apoyó una mano en mi hombro. Le aconsejo que duerma, señor. Quedan varios días de travesía por delante. Y con esas palabras, se alejó lentamente, dejándome solo con mis pensamientos. Miré nuevamente el océano. Su inmensidad se extendía ante mí como una boca abierta, hambrienta, dispuesta a devorar todos los secretos del mundo. No sabía qué me inquietaba más, la caja oblonga, o el hecho de que todos parecían saber más de lo que estaban dispuestos a revelar. Capítulo 4. El secreto enterrado en madera. El amanecer llegó con un resplandor pálido, como si el sol mismo dudara en arrojar su luz sobre el Independence. Yo, exhausto, había logrado dormir apenas unos minutos antes de que el leve traqueteo del barco y el murmullo del mar me arrancaran del sopor. Mi mente, aún atrapada en el insomnio de la noche anterior, se aferraba a una sola idea, la caja oblonga. Los golpes que había escuchado, el murmullo desesperado de Wyatt, la advertencia del capitán. Todo giraba en un torbellino de dudas y sospechas. Algo dentro de mí sabía que la explicación racional, si acaso la había, no era suficiente. Aquella caja encerraba un misterio más profundo de lo que estaba dispuesto a admitir. Decidí levantarme, vestir rápidamente mi chaqueta y salir de mi camarote. Afuera, el aire matinal tenía un filo cortante, y una neblina ligera flotaba sobre la cubierta, enroscándose alrededor de los mástiles como dedos fantasmales. La tripulación se movía con la destreza acostumbrada de aquellos que han hecho del mar su hogar, y algunos pasajeros caminaban de un lado a otro, buscando sacudirse la pesadez del sueño. Pero mi atención estaba puesta en un solo hombre. Whit. Se encontraba al otro extremo de la cubierta, de pie junto a la barandilla, con la mirada perdida en el horizonte. Su semblante había cambiado. Ya no era el hombre altivo y seguro que había abordado el barco con su familia. Sus ojos estaban hundidos, la piel de su rostro tenía un tinte enfermizo, y sus labios temblaban como si estuviera conteniendo palabras que jamás se atrevería a pronunciar. Dudé por un instante,
pero finalmente me acerqué. Buenos días, Wyatt. No respondió de inmediato. Parecía no haberme escuchado. Wyatt, repetí, esta vez tocándole el hombro. Su reacción fue brusca. Se volvió de golpe, con los ojos desorbitados y la respiración agitada, como si lo hubieran despertado de una pesadilla. ¿Qué quieres?, preguntó, su voz apenas un susurro. Aquel hombre no era el mismo que conocía. Algo dentro de él se había quebrado. Necesito hablar contigo. No tengo nada que decir. Lo que pasó anoche, los golpes. Bajé la voz, asegurándome de que nadie más nos escuchara. Sé que algo está ocurriendo con esa caja. Su mirada se nubló de terror. No sabes lo que dices, susurró. No deberías meterte en asuntos que no te conciernen. Pero me conciernen, repliqué con firmeza. Lo que sea que esté pasando, te está destruyendo. Wyatt apretó los puños y miró alrededor con paranoia. No hables de esto aquí, dijo entre dientes. Hay cosas que es mejor no mencionar en voz alta. Entonces dime la verdad. Hubo un largo silencio. Finalmente, Wyatt cerró los ojos y suspiró. Esta noche, murmuró. Ven a mi camarote cuando todos duerman. Y sin decir nada más, se alejó, dejándome con más preguntas que respuestas. El rumor en el barco. La mañana avanzó con una sensación de inquietud flotando en el aire. No era solo mi imaginación. Algo en el barco había cambiado. Algunos pasajeros hablaban en voz baja, con miradas furtivas hacia la cabina de Wyatt. Una mujer de aspecto distinguido murmuraba con su esposo mientras lanzaba miradas nerviosas en esa dirección. Incluso la tripulación parecía más tensa. Fue durante el almuerzo en el comedor principal cuando escuché un rumor que me hizo estremecer. Dicen que alguien vio al señor Wyatt hablando solo en su camarote anoche, susurró un pasajero de cabello canoso. Como si hubiera alguien más allí dentro. Alguien que no podemos ver. Eso es absurdo, replicó otro, riendo nerviosamente. ¿Qué insinúan? ¿Que el hombre trajo a bordo un espíritu? No sé qué pensar, dijo el primero. Pero hay algo en ese camarote que me da escalofríos. Sus palabras se clavaron en mi mente como un anzuelo. La obsesión que había nacido en mí se convirtió en una certeza absoluta. Debía descubrir el secreto de la caja oblonga. Y esa noche, cuando todo el barco estuviera envuelto en sombras, lo haría. Capítulo 5. La noche del secreto. El día transcurrió con una lentitud insoportable. Cada minuto que pasaba era como una gota de agua cayendo en un mar de incertidumbre. Todo mi ser estaba atrapado en un torbellino de ansiedad y expectativa, esperando el momento en que la noche cubriera el barco con su manto de sombras. Desde mi encuentro con Wyatt en la cubierta, no había vuelto a verlo. Su presencia se había desvanecido como un espectro, y aunque intenté observar la puerta de su camarote a lo largo del día, permaneció cerrada, impenetrable. Los pasajeros del Independence también parecían inquietos. No era solo mi imaginación, algo flotaba en el ambiente, un susurro de temor que se extendía como una sombra invisible entre quienes viajábamos en aquella embarcación. Había quienes, al cruzar el pasillo donde se encontraba la habitación de Wyatt, apresuraban el paso, como si una fuerza siniestra emanara desde el interior de su camarote. Otros, en cambio, cuchicheaban entre sí, lanzando miradas furtivas y especulando sobre el extraño comportamiento del hombre. Pero la caja oblonga, esa era la verdadera fuente del misterio. El descenso hacia lo desconocido. Finalmente, cuando la luna ascendió a su punto más alto en el firmamento y el barco quedó sumido en un silencio espectral, llegó el momento. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, me levanté de la cama y me dirigí hacia la puerta de mi camarote. Cada paso que daba resonaba en el pasillo como un eco lejano, como si las paredes mismas contuvieran el aliento en anticipación de lo que estaba por suceder. Al llegar frente al camarote de Wyatt, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La madera de la puerta parecía más oscura que antes, como si la sombra de un secreto indecible se hubiera impregnado en ella. Respire hondo. Toqué 3 veces. El sonido retumbó en el pasillo como un martilleo sordo. Un instante de silencio absoluto. Y entonces, la puerta se abrió con lentitud, revelando la figura de Wyatt, envuelto en una penumbra espectral. Su rostro estaba demacrado, sus ojos hundidos en cuencas oscuras como si no hubiera dormido en días. La luz de la lámpara de aceite que sostenía en la mano temblaba levemente,
proyectando sombras inquietantes en las paredes de la habitación. Sin decir una palabra, hizo un gesto para que entrara. Lo hice. El aire dentro del camarote era pesado, cargado con un aroma extraño, una mezcla de humedad, madera envejecida y algo más, algo que no podía identificar del todo, pero que despertó en mí una sensación primitiva de inquietud. Cerró la puerta detrás de mí y aseguró el pestillo. «Escucha con atención», susurró, su voz apenas un hilo de sonido. «Lo que voy a contarte no debes repetirlo jamás». Asentí, sintiendo el peso de sus palabras incluso antes de escucharlas. Wyatt tomó aire, como si necesitara reunir todo su valor antes de hablar. «Sé que has estado observándome», continuó. «Sé que has notado la caja». Mi piel se erizó al oírlo mencionarla en voz alta. «¿Qué hay dentro de ella, Wyatt?», pregunté en un tono apenas audible. Por un instante, sus ojos se llenaron de algo que no supe interpretar. ¿Miedo, dolor, locura? Finalmente, después de un largo silencio, murmuró. «Mi esposa». Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. «¿Qué quieres decir?», balbuceé, sin atreverme a formular la pregunta que flotaba en el aire. Wyatt trago saliva y cero los ojos. Mi esposa, Cornelia, murió días antes de que abordáramos este barco. Un vacío se abrió en mi pecho. Pero entonces... «La caja», prosiguió con voz quebrada. «La caja es su ataúd». Mis piernas temblaron. De repente, todo encajó. El peso de la caja, el empeño de Wyatt en mantenerla a su lado, su negación a separarse de ella. Pero aún había más. Eso no explica. Ticheby. Los golpes. Wyatt palideció aún más. Lo sé. El silencio que se formó entre nosotros fue espeso, opresivo. La lámpara de aceite parpadeó, y por un instante, las sombras en la habitación parecieron moverse, retorcerse, como si estuvieran vivas. Cornelia. Su voz era un murmullo quebrado. Ella no quería morir. Sentí un nudo en la garganta. «Nadie quiere morir, Wyatt». Él negó con la cabeza. «No lo entiendes». Sus ojos se clavaron en los míos con una intensidad aterradora. «Ella sigue aquí». El tiempo pareció detenerse. Las palabras de Wyatt resonaron en mi mente como un trueno. «Eso es imposible», musité, sintiendo el sudor frío recorriendo mi espalda. Wyatt respiró hondo y, con un temblor en las manos, se dirigió hacia la caja oblonga que descansaba al fondo del camarote. Me estremecí al ver cómo colocaba la palma sobre la madera pulida, con la ternura de quien acaricia a un ser amado. «Anoche, no fue el mar lo que escuchaste golpear», susurró. La sangre es hielo en mis venas. ¿Qué quieres decir?» Wyatt cerró los ojos, y entonces, como si el destino mismo hubiera decidido confirmar sus palabras. Gulp. Un golpe seco, hueco, proveniente del interior de la caja. Mi corazón se detuvo. Gulp. Otro golpe, esta vez más fuerte. Mi respiración se volvió errática. Gulp. Un sonido profundo, desesperado. Me eché hacia atrás, sintiendo el vértigo apoderarse de mi mente. Era imposible. Era impensable. Pero ahí estaba. Algo dentro de la caja oblonga estaba golpeando la madera. Algo que, según Wyatt, era su esposa muerta. No supe en qué momento mi espalda chocó contra la puerta del camarote. Mis manos buscaban desesperadamente el pestillo, el único obstáculo entre la pesadilla y la posibilidad de huir. Abre la caja. Grité sin pensarlo. Los ojos de Wyatt se llenaron de lágrimas. «No puedo». El tercer golpe fue el más fuerte de todos. Y entonces, lo oímos. Un susurro. Una voz. Desde dentro de la caja. Diciendo su nombre. Wyatt. Mis fuerzas me abandonaron. La oscuridad me envolvió. Y lo último que escuché antes de perder la consciencia fue un grito que no provenía de este mundo. Capítulo 6. Entre la vida y la muerte. Cuando desperté, la realidad se sentía distante, como si hubiera sido arrancado de un sueño febril solo para ser lanzado a otro aún más terrible. Mi mente estaba sumida en el caos, un torbellino de imágenes fragmentadas. La caja oblonga, los golpes que retumbaban en la madera, la voz susurrante llamando el nombre de Wyatt. Abrí los ojos de golpe. Seguía en el camarote de Wyatt. El ambiente era sofocante,
como si el aire mismo estuviera atrapado entre estas cuatro paredes, cargado con el peso de lo impensable. La lámpara de aceite proyectaba sombras vacilantes sobre las paredes, dándome la sensación de que no estaba solo, de que algo más se movía en la penumbra, observándome. Y entonces recordé el grito. El sonido inhumano que había desgarrado el silencio antes de que me desmayara. Me incorporé de inmediato, el pulso martilleando en mis sienes. Mis ojos buscaron a Wyatt, y lo encontré arrodillado junto a la caja oblonga, su frente apoyada contra la madera, como un hombre desesperado rezándole a un dios cruel. «Wyatt», murmuré, pero mi voz era apenas un eco. Él no se movió. La lámpara tembló sobre la mesa, y me di cuenta de que mis manos también estaban temblando. Di un paso hacia él, y la madera del suelo crujió bajo mi peso. Wyatt levantó la cabeza lentamente. Sus ojos estaban inyectados en sangre, las ojeras más profundas que nunca, y en su rostro había algo más allá del dolor. Una locura incipiente, la fractura de un hombre que había sido empujado más allá de los límites de la razón. «Ella sigue aquí», susurró, su voz apenas un hilo. No supe qué responder. Una parte de mí quería gritarle que todo esto era imposible, que los muertos no regresan, que lo que había dentro de la caja no podía estar vivo. Pero la otra parte. Esa otra parte recordaba con una claridad escalofriante el sonido de los golpes, el murmullo proveniente del ataúd, la voz llamando a Wyatt desde el otro lado de la muerte. Y entonces, como si el destino quisiera confirmarme la peor de las realidades, ocurrió. Desde el interior de la caja, algo se movió. No fue un golpe esta vez. Fue un arañazo. El sonido de uñas rasgando la madera, lenta y metódicamente. Un sudor frío recorrió mi espalda. Wyatt tomó aire, con las manos temblorosas, y extendió los dedos hacia las cerraduras que aseguraban la caja. «Détente», grité, sin darme cuenta de lo que decía. Mi propia voz resonó en la habitación, rebotando en las paredes. Wyatt me miró con el ceño fruncido, y por un instante, un destello de lucidez pareció cruzar su mirada. «Tengo que hacerlo», susurró. «No puedo dejarla ahí». Me estremecí. «¿Y si?» Las palabras se atascaron en mi garganta. ¿Y si no es ella? La pregunta quedó suspendida en el aire. Wyatt apartó la vista. «No digas eso», murmuró. Pero lo había pensado. Él también temía la posibilidad de que lo que estuviera dentro de la caja no fuera Cornelia. Que fuera algo más. El sonido de la locura. Los minutos que siguieron fueron de un silencio insoportable. Nos quedamos ahí, en aquella habitación, atrapados en un abismo de incertidumbre, esperando el próximo sonido, el próximo golpe, el siguiente arañazo que confirmaría que no estábamos solos en este camarote. Pero nada ocurrió. La caja permaneció inmóvil. Los segundos se convirtieron en minutos. Los minutos, en una eternidad sofocante. Wyatt se llevó las manos al rostro y exhaló con el peso de alguien que había estado conteniendo la respiración durante demasiado tiempo. «Tal vez», dijo con voz entrecortada. «Tal vez solo lo imaginamos». Yo quería creerlo. Pero entonces... Gulp. Un solo golpe. Y luego, algo peor. Ansiloso. Una voz ahogada, sofocada por la madera, gimiendo en un tono quebrado que era a la vez humano e imposible. Wyatt. El grito que salió de su garganta fue de puro horror. Se lanzó contra la caja, golpeando la madera con los puños, llorando, gritando el nombre de su esposa con una desesperación que helaba el alma. «Cornelia. Cornelia». «Estoy aquí». Yo retrocedí, con el terror apretándome el pecho, con el pánico nublando mi mente. Algo no estaba bien. Algo estaba terriblemente mal. Entonces, de repente, la caja se sacudió. Un temblor violento, un golpe que hizo que los cerrojos chirriaran. Y la voz dentro de la caja dejó de llorar. Comenzó a reír. No una risa humana. No una risa de este mundo. Una risa deformada, escalofriante, sin sentido ni humanidad. Y en ese momento supe, con una certeza aterradora, que lo que estaba dentro de la caja oblonga. No era Cornelia. Capítulo 7. El horror desatado. El sonido de la risa dentro de la caja oblonga fue como un puñal de hielo atravesando mi cordura. No era la risa de una mujer. No era la risa de Cornelia. Era algo más, algo que no debía existir en este mundo. Wyatt retrocedió bruscamente, tropezando con la mesa y derribando la lámpara de aceite.
La luz parpadeó y se extinguió por un segundo, antes de volver a titilar con un brillo tenue. La habitación quedó sumida en una penumbra inquietante, donde las sombras se extendían como dedos alargados, como si el propio ambiente conspirara contra nosotros. Dios mío, susurré, sintiendo mi garganta seca, incapaz de apartar la mirada de la caja. Wyatt se quedó paralizado, con la respiración entrecortada. Sus ojos estaban llenos de terror y desesperación. La realidad que había estado negando con obstinación se había vuelto contra él de la manera más cruel posible. No puede ser, murmuró, su voz quebrada. Pero lo era. El sonido de la risa se transformó en un murmullo, en palabras ininteligibles, susurros en un idioma que no pertenecía a ningún rincón del mundo que yo conociera. Era como si alguien hablara desde el otro lado de la muerte, una lengua oscura y olvidada que reptaba en el aire como una serpiente venenosa. Y entonces, la caja volvió a moverse. Un golpe fuerte. Otro. Los cerrojos rechinaron. La madera crujió, como si algo dentro estuviera empujando con una fuerza sobrehumana. No. Gritó Wyatt, abalanzándose sobre la caja, presionando con todo su peso contra la tapa, como si pudiera contener lo que fuera que estaba tratando de salir. Pero la caja no debía moverse. Dentro solo debía haber un cadáver. Lo que estaba ocurriendo desafiaba todo lo que la razón podía aceptar. Y luego, ocurrió algo aún más aterrador. Las cerraduras comenzaron a abrirse solas. El primer cerrojo saltó con un chasquido metálico. Luego el segundo. Mis pies se negaban a moverse, como si estuvieran anclados al suelo por el pavor que se aferraba a mi pecho. Wyatt forcejeó con la tapa, intentando mantenerla cerrada, pero una fuerza invisible, una presencia oscura e implacable, tiraba de ella desde dentro. Y entonces, la tapa se abrió. No completamente. Solo lo suficiente para que un hedor nauseabundo se derramara en la habitación. El aire se volvió pesado, irrespirable, cargado con el aroma pútrido de la muerte y algo más. Algo antiguo, mohoso, como el aliento de una tumba profanada después de siglos de encierro. Wyatt jadeó y cayó de espaldas, su cuerpo golpeando el suelo con violencia. Yo no me atrevía a mirar. Sabía que lo que estaba dentro no era su esposa. Sabía que no era algo humano. Pero mi cuerpo traicionó mi instinto. Mis ojos se dirigieron hacia la abertura de la caja. Y lo vi. Algo se movía dentro. Algo envuelto en sombras, en jirones de un velo fúnebre que flotaban como si el aire a su alrededor estuviera vivo. Dos manos huesudas emergieron de la caja. No eran manos humanas. Eran dedos alargados, deformes, con uñas negras y filosas como garras. Se aferraron al borde de la madera, clavándose en la superficie con una fuerza inhumana. Un sonido gutural resonó en la habitación. Algo entre un lamento y un gruñido. Y luego, los ojos. Dos esferas hundidas, vacías, negras como la noche, se abrieron dentro de la caja, brillando con un fulgor antinatural. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal. Wyatt gritó. Se arrastró hacia atrás, empujándose con las manos y los pies como un hombre que acababa de mirar el rostro del infierno. No. Su voz fue un alarido de puro terror. Yo intenté moverme, escapar, pero mi cuerpo estaba paralizado. Y entonces, la cosa en la caja habló. Wyatt. El susurro no tenía eco. Era como si las palabras surgieran de la nada, resonando directamente en nuestras mentes. ¿Por qué me dejaste? Wyatt sollozó, temblando como una hoja al viento. Cornelia. Exclamó. Perdóname. La cosa dentro de la caja inclinó la cabeza en un ángulo antinatural. Su mandíbula crujió al abrirse demasiado, en una mueca que simulaba una sonrisa. No eres, mi Cornelia, susurré, sin saber de dónde había sacado el valor para hablar. Las sombras alrededor de la criatura parecieron estremecerse. Los ojos vacíos se clavaron en mí. El aire se volvió más helado. Mi corazón latía con tal fuerza que creí que estallaría dentro de mi pecho. Y entonces, la caja se abrió por completo. Un vendaval de oscuridad se derramó desde su interior, consumiendo la luz de la lámpara. Y el mundo se volvió negro. Capítulo 8. El abismo. El mundo desapareció en la negrura. No era una simple ausencia de luz. Era algo más. Algo peor. Era un vacío que devoraba la realidad misma. No podía ver. No podía respirar.
El aire se volvió denso, sofocante, como si una mano invisible se cerrara alrededor de mi garganta. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba atrapado en una nada infinita, suspendido entre lo real y lo imposible. Y entonces, las voces comenzaron. No una. No dos. Decenas. Cientos. Ecos de lamentos, sollozos, susurros sin lengua ni boca, multiplicándose a mi alrededor en un coro infernal. Nos olvidaste. Nos dejaste solos. Ven con nosotros. Mi mente se rompía. Sentía que me estaba hundiendo, como si un océano de sombras me tragara en su abrazo gélido. Intenté gritar, pero no tenía voz. Intenté correr, pero no tenía cuerpo. Solo existía el terror. Y entonces, algo me tocó. Algo frío. Algo húmedo. Algo que no debía existir. Un roce helado en mi espalda, como dedos de muerte deslizándose por mi piel. Y por primera vez en toda mi existencia, supe lo que era estar al borde de la locura. La oscuridad se retorció. Se movió. Se abrió. Y de repente, la vi. Cornelia. O lo que quedaba de ella. Su rostro flotaba en la negrura, pálido y marchito, con los ojos hundidos como pozos vacíos. Sus labios, azulados por la muerte, se entreabrieron en una mueca que alguna vez debió haber sido una sonrisa. Pero su boca era demasiado grande. Demasiado ancha. Como si su piel se hubiera desgarrado al intentar pronunciar mi nombre. Wyatt. Susurró. Pero yo no era Wyatt. Ella no hablaba conmigo. Ella hablaba con el hombre que había jurado amarla más allá de la muerte. Y entonces, comprendí. La caja no solo contenía un cadáver. No solo contenía el cuerpo de Cornelia. Había atrapado algo más. Algo antiguo. Algo hambriento. Algo que ahora quería salir. El grito de Wyatt. El alarido de Wyatt perforó la oscuridad como una lanza. La realidad se desgarró a su alrededor. Y de repente, todo regresó. Estaba en el camarote. La luz de la lámpara parpadeaba débilmente, como si la vida misma vacilara en su existencia. Wyatt estaba en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, su rostro deformado en una expresión de absoluto terror. Temblaba. Su boca se movía, pero no emitía sonido alguno. Y la caja. La caja estaba abierta. Pero vacía. O eso pensé. Hasta que vi las sombras arrastrándose por las paredes. Hasta que vi los dedos huesudos aferrándose al borde de la madera. Hasta que vi el reflejo de los ojos en la penumbra. Cornelia no estaba dentro de la caja. Estaba afuera. Y nos estaba mirando. Capítulo 9. El regreso de Cornelia. Las sombras se retorcieron en las paredes, alargándose como tentáculos de oscuridad viva. La lámpara titiló con una luz agónica, incapaz de disipar el manto de terror que había caído sobre la habitación. Cornelia estaba allí. No como un recuerdo. No como un cadáver. Estaba de pie, en la penumbra, mirándonos con esos ojos hundidos y vacíos que parecían pozos abiertos al abismo. Wyatt no se movía. Su cuerpo estaba rígido, paralizado por el horror. Su boca se abría y cerraba como la de un pez fuera del agua, intentando formar palabras que nunca llegaban a ser pronunciadas. Yo tampoco podía moverme. Porque sabía que si hacía el menor ruido, si exhalaba el más leve suspiro, ella me vería. Me vería de verdad. Y entonces, me llevaría con ella. Una sombra entre nosotros. Los segundos se hicieron eternos. Cornelia no habló. No se movió. Solo permaneció allí, con su vestido de mortaja flotando levemente, como si el aire a su alrededor estuviera suspendido en una dimensión ajena a la nuestra. El hedor era insoportable. No era solo el aroma de la muerte. Era algo más denso, más profundo, como el aliento de una tumba profanada tras siglos de encierro. Y entonces, la escuchamos. No su voz. Su respiración. Larga. Entrecortada. Como un susurro que se filtraba a través de dientes que no debían moverse. Wyatt rompió el silencio. Sí, Cornelia. Fue un balbuceo apenas audible, pero fue suficiente. Los ojos de Cornelia parpadearon. Algo crujió dentro de ella, como si sus huesos se acomodaran después de años de estar encerrados en la caja. Y entonces, sonrió. Dios mío. Era una sonrisa imposible.
Sus labios se estiraron más de lo que la piel debía permitir. Las comisuras se rasgaron, revelando encías oscuras y dientes amarillentos, como si algo dentro de ella estuviera tratando de desgarrar su propia carne para salir. Wyatt, susurró, con una voz que no pertenecía a este mundo. El grito de Wyatt sacudió la habitación. Se echó hacia atrás, tropezando con una silla, y cayó pesadamente al suelo. Cornelia avanzó un paso. No caminó. Se deslizó. Como si sus pies nunca tocaran el suelo. La lámpara titiló con más fuerza. Las sombras se alargaron aún más. Y por un instante, juré ver otros rostros dentro de la penumbra. Otros ojos. Otras bocas, susurrando en una lengua que ningún humano debía escuchar. El último amor de Wyatt. Perdóname, Wyatt sollozó, con el rostro empapado en lágrimas. Cornelia inclinó la cabeza a un lado. El crujido de su cuello sonó como ramas secas partiéndose bajo el peso del invierno. Perdonart. Susurró. Era una voz doble. Una part era la de Cornelia. La otra, no era humana. Yo, no quería, Wyatt jadeó, aferrándose el pecho, con el rostro desencajado. Cornelia avanzó otro paso. Yo me aparté, sintiendo el frío envolverme, un frío que no tenía nada que ver con la brisa nocturna del océano. Wyatt cayó de rodillas. Sus manos temblaban. Su pecho subía y bajaba con espasmos. Te amo, susurró él, con voz ahogada. Cornelia sonrió más. Y entonces, se inclinó sobre él. Le tomó el rostro con ambas manos, con una ternura que contrastaba con la espantosa rigidez de su carne. Wyatt no se resistió. Porque ese era su castigo. Porque el amor que juró eterno se había convertido en su propia condena. Siempre juntos, susurró Cornelia, y sus labios muertos se posaron sobre los de él. El beso fue un pacto. Wyatt se estremeció. Su cuerpo convulsionó. Su piel se volvió cenicienta. Sus ojos se pusieron en blanco. La vida se drenó de él en cuestión de segundos. Y cuando Cornelia se apartó, ya no quedaba nada de Wyatt. Solo una cáscara vacía, con los ojos abiertos en un horror eterno. Las sombras lo envolvieron. Su cuerpo se desmoronó en polvo. Cornelia se volvió hacia mí. Y sonrió. Capítulo 10. La promesa eterna. El aire en la habitación se volvió pesado, inmóvil, como si el tiempo mismo hubiese contenido la respiración. El polvo que había sido Wyatt flotaba en la penumbra, danzando en espirales imposibles antes de desaparecer en la nada. Cornelia seguía allí. Y me miraba. Sus ojos no eran ojos. Eran abismos, pozos sin fondo en los que se retorcían cosas que mi mente se negaba a comprender. Quise moverme, pero mi cuerpo no respondía. Quise gritar, pero mi voz estaba atrapada en algún rincón de mi garganta, sofocada por el terror. Cornelia avanzó. No caminaba. No flotaba. Simplemente se deslizaba, como si la realidad misma se curvase a su alrededor. El suelo bajo mis pies pareció inclinarse levemente. La lámpara parpadeó con más intensidad. Los susurros en las sombras aumentaron, retorciéndose en ecos que parecían arañar el tejido del mundo. ¿Me recuerdas?, preguntó Cornelia con una voz que no debía pertenecerle. Mi mente se nubló. Era una pregunta imposible. ¿Cómo podía recordarla, si nunca la había conocido? Pero algo dentro de mí, algo más antiguo que mi propio ser. Sí, la recordaba. No con mi memoria. Sino con algo más profundo. Algo enterrado en la médula de mi alma. Y entonces, entendí. Esta no era la primera vez. Círculos de eternidad. El tiempo no era una línea recta. Era un círculo. Un ciclo que se repetía una y otra vez, como un reloj atrapado en la misma hora maldita. Cornelia y Wyatt. Wyatt y Cornelia. Siempre el mismo final. Siempre la misma muerte. Pero, ¿por qué estaba yo aquí? No era Wyatt. No era parte de la historia. O al menos, eso creía. Pero Cornelia no dejaba de mirarme. No dejaba de acercarse. ¿Me recuerdas?, repitió, con un eco distorsionado en su voz. Y entonces, todo encajó. No era un espectador. Nunca lo había sido. Yo era parte del ciclo. Yo había estado aquí antes. Y ahora, estaba aquí de nuevo. Mi mente se desgarró con la revelación.
El pasado olvidado. Imágenes inundaron mi cabeza. No eran recuerdos. Eran fragmentos de algo más antiguo que mi propia existencia. Una iglesia en ruinas. Un vestido de novia manchado de barro. Un anillo oxidado bajo la luna. Una promesa rota. Un juramento pronunciado en un idioma que mi lengua ya no recordaba. Why Cornelia? Sempre Cornelia. Siempre con esa sonrisa imposible. Siempre esperando el momento en que el ciclo se repitiera. Siempre volviendo. La decisión. El suelo crujió bajo mis pies. El aire se volvió más denso. Cornelia alzó una mano. Sus dedos eran largos, demasiado largos, con uñas que parecían garras de marfil. Siempre juntos, susurró. Era una sentencia. No una promesa. Tenía que detener esto. Tenía que romper el ciclo. Pero, ¿cómo? Miré la caja. Seguía allí, abierta, vacía, esperando. La respuesta estaba en ella. Siempre había estado en ella. Tenía que devolverla. Tenía que encerrarla. Pero, ¿estaba dispuesto a hacerlo? ¿Podía yo traicionarla de nuevo? Porque algo dentro de mí, algo que no quería admitir, sabía que yo también había hecho esa promesa. Y que una parte de mí quería cumplirla. Capítulo 11. El sello del destino. Las paredes parecieron cerrarse a mi alrededor. El aire era un susurro helado contra mi piel, y en la penumbra que devoraba la habitación, la silueta de Cornelia se erguía con una quietud antinatural. Su sonrisa era la misma, torcida, imposible, un eco de algo que alguna vez fue humano y que ahora solo existía entre el olvido y el horror. Yo sabía lo que debía hacer. La caja. Su vacía presencia seguía allí, abierta como un pozo sin fondo, esperando recibir lo que una vez contuvo. Pero, si la encerraba de nuevo, si sellaba su destino dentro de esas 4 paredes de madera vieja, ¿acaso no me estaría condenando a mí mismo? Porque en lo más profundo de mi mente, en los rincones oscuros de mi memoria olvidada, lo comprendí. Yo ya la había encerrado antes. Y siempre había vuelto. Siempre. El peso de la decisión. Cornelia no avanzó más. No hacía falta. Ya me tenía atrapado. El miedo es una prisión más poderosa que cualquier muro. ¿Lo harás? Su voz se deslizó por el aire como una caricia helada. Me miraba con esos ojos que no eran ojos. Esos abismos que devoraban la luz. Siempre lo haces, susurró. Su voz estaba llena de certeza. Porque sabía que, al final, yo no podía evitarlo. Siempre terminaba eligiendo lo mismo. Siempre la traicionaba. Siempre la devolvía a la caja. El pasado que no se olvida. La visión me golpeó con la fuerza de un trueno. Era otra época. Otro lugar. Un campo gris bajo una luna sin brillo. Unas manos, mis manos, cerrando la caja con la misma desesperación con la que alguien sella un ataúd. Los gritos de Cornelia. Sus súplicas. Y mi corazón. Mi corazón rompiéndose en pedazos mientras lo hacía. Yo la amaba. Sí. Yo la había amado más allá del tiempo y de la muerte. Pero también la había temido. Porque Cornelia no era solo una mujer. No era solo carne y hueso. Era un juramento incumplido. Era el eco de un amor que nunca debió ser. Y por eso la encerré. Por eso la traicioné. Por eso ella siempre volvía. Porque una promesa de amor rota no se disuelve en el tiempo. Se pudre en el alma. La elección final. Mis manos temblaron al tocar la caja. Era fría. Más fría que la muerte. Cornelia inclinó la cabeza. Su sonrisa se desvaneció. ¿Harás lo mismo otra vez? Mi respiración se quebró. Porque esta vez quería elegir distinto. Pero, ¿y si no podía? ¿Y si el ciclo no podía romperse? ¿Y si estaba condenado a repetirlo una vez más? Cornelia extendió su mano. Y esperó. Capítulo 12. El instante eterno. El tiempo pareció detenerse. Cornelia no se movió. Yo tampoco. Su mano extendida era una invitación y una condena. Podía tomarla. Podía elegir esta vez. Pero la caja seguía allí, abierta, hambrienta, esperando. El aire pesaba sobre mis hombros como una losa. Mis pensamientos eran un torbellino de recuerdos y dudas, de amor y miedo.
Cornelia no decía nada. Solo me observaba. Esperaba. Una decisión imposible. Mis dedos rozaron la tapa de la caja. El suelo crujió bajo mis pies. Las sombras temblaron en las paredes. Cornelia entrecerró los ojos. No era súplica. No era amenaza. Era algo más profundo. Algo que no podía comprender del todo. ¿Harás lo mismo otra vez? Su voz fue un susurro, pero se sintió como un grito dentro de mi cabeza. Mis manos temblaron. Porque esta vez quería elegir distinto. Pero, ¿y si no podía? ¿Y si el ciclo no podía romperse? ¿Y si estaba condenado a repetirlo una vez más? Cornelia extendió su mano. Y esperó. El aire vibró. Mis pensamientos se volvieron un eco lejano. Y, con un movimiento tembloroso, cerré la caja. Un chasquido seco. El silencio se expandió. Y Cornelia desapareció. Capítulo 13. El eco del pasado. El chasquido de la caja resonó en la habitación, como si el mismo universo contuviera el aliento. Cornelia desapareció. El aire dejó de vibrar. Las sombras se replegaron. Y, por un instante, creí que todo había terminado. Pero el silencio no era paz. Era un vacío. Un abismo que crecía dentro de mí. Porque aunque la caja estaba cerrada, algo dentro de ella seguía observando. Esperando. La herida invisible. De un paso atrás. Mis piernas apenas me sostenían. La caja pesaba más en mis manos, como si la madera vieja albergara algo más denso que el tiempo mismo. La habitación estaba en calma, pero el aire seguía frío. Demasiado frío. Traté de convencerme de que había terminado. Que el ciclo, esta vez, se había roto. Pero entonces, sentí un cosquilleo en la nuca. No estaba solo. No realmente. La caja. Ella aún estaba allí. No podía verla. No podía oírla. Pero podía sentirla. Un susurro en la oscuridad. Me quedé quieto. Contuve la respiración. Y entonces, en el más profundo silencio, lo escuché. Un susurro. Débil. Lejano. Pero inconfundible. Mi piel se erizó. No era un eco del viento. No era un recuerdo en mi mente. Era ella. Cornelia. No había desaparecido. Solo estaba esperando. Capítulo 14. La sombra que permanece. El aire era denso, cargado de algo invisible, pero presente. Apreté la caja contra mi pecho, como si aferrarme a ella pudiera disipar la sensación de vacío que se extendía en la habitación. Había cerrado la tapa. Había cumplido con lo que debía hacer. Pero entonces, ¿por qué sentía que nada había cambiado? El silencio era absoluto, pero no transmitía calma. Era un silencio vivo, un silencio que respiraba. Mi pecho subía y bajaba con cada bocanada de aire, y sin embargo, la atmósfera seguía inerte, como si algo esperara en la penumbra. El murmullo que no. Di un paso hacia atrás. El suelo crujió bajo mi peso. Esperé. Nada. Pero entonces. Un leve murmullo. No era un sonido claro. No era una voz reconocible. Era apenas un roce en la quietud. Un aliento sin dueño. Una vibración que no venía de la caja, sino del espacio que me rodeaba. Cerré los ojos un instante. Intenté ignorarlo. Pero estaba ahí. En la orilla de mi percepción. Algo no se había ido. Algo no había desaparecido. La duda que nace. Mis dedos recorrieron la superficie rugosa de la caja. La madera vieja parecía más fría. Más pesada. Ser los ojos. Inspire profundo. Se acabó, me dije. Se acabó. Pero la idea no calaba en mi mente. El eco de Cornelia aún flotaba en el aire. Sus palabras seguían incrustadas en mi memoria. Harás lo mismo otra vez. Mi respiración se volvió errática. Me negué a creerlo. Me negué a aceptarlo. Y sin embargo, la caja, aún cerrada, aún sellada, seguía latiendo. Capítulo 15. El peso de lo inevitable. El frío se arraigó en mi piel, pero esta vez no era el aire ni la humedad de la habitación. Era algo más profundo. Algo que venía de dentro. Me quedé allí, de pie, con la caja aún en mis manos,
sintiendo su peso aumentar con cada latido de mi corazón. La había cerrado. Había sellado su contenido. Pero no podía ignorar la verdad que se filtraba entre las sombras. Nada había terminado. Todo seguía allí. El eco de Cornelia. El murmullo que persistía. El ciclo que se repetía. La oscuridad parecía más densa, más viva. Ya no era solo la penumbra natural de una habitación en penumbra, sino una presencia, algo que esperaba. Algo que acechaba. No debía mirar. No debía escuchar. No debía pensar. Pero lo hice. El susurro de lo que no se va. El sonido llegó primero como un roce apenas perceptible, una vibración en el aire, como si alguien respirara a mi espalda. No me atreví a girarme. Mi piel se erizó, mis músculos se tensaron, y por un momento sentí que la habitación entera contenía el aliento, expectante. Pero la caja latía. No de manera figurada. No como un mero reflejo de mi ansiedad. La sentí vibrar en mis manos. Un pulso lento, monótono, como el tic-tac de un reloj condenado a repetir el mismo segundo por toda la eternidad. Mi respiración se entrecortó. No, me dije. No podía ser. Pero lo era. La tapa, aún cerrada, tembló. Y el sonido dentro de la caja ya no era un murmullo. Era un susurro. Mi nombre. Pronunciado con una suavidad insoportable, como un secreto, como una invitación. No. Jadeé, mi voz apenas un hilo. De un paso atrás. Otro más. Pero la caja me anclaba. La caja me poseía. No podía soltarla. El miedo de la certeza. Recuerda Cornelia. Su mirada cuando extendió la mano. El modo en que su voz había temblado. No de miedo. No de rabia. Sino de resignación. Ella ya sabía lo que iba a pasar. Ella siempre lo había sabido. Y ahora yo también lo entendía. El ciclo no se rompe. Nunca lo hace. La caja no se cierra para siempre. Solo espera. Solo duerme. Y cuando cree que estás listo, te llama. Mis dedos se aferraron con fuerza a la madera. La tapa se movió, aunque no la había tocado. El aire a mi alrededor pareció agitarse, revolverse. Algo iba a salir. Algo iba a despertar. Quis correr. Quis gritar. Pero ya era demasiado tarde. Siempre lo había sido. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si disfrutaste este audiolibro y quieres seguir explorando más relatos, apoya el canal suscribiéndote y compartiendo nuestro contenido. Tu apoyo nos permite seguir trayendo más narraciones. Nos vemos en la próxima historia.